Esdras capítulo 1, el decreto de Ciro. También lo podemos ver en el segundo libro de Crónicas 36 del 22 al 23. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Comentario. Ciro fue rey de Persia entre los años 559 a 530 a.C. Esta es una referencia al 538 a.C., el primer año de su reinado sobre Babilonia, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Es lo que explica lo que estaba detrás de los acontecimientos históricos de aquella época. Por boca de Jeremías es probablemente una referencia a la mención que hace el profeta de los 70 años de cautividad babilónica. Si se toma el 538 a.C. como el año inaugural de la primera deportación que se prolongó durante 70 años, la fecha del año 538 a.C. representaría el año 67 del exilio. Esto indicaría que o los 70 años de Jeremías no deben ser tomados literalmente o que Dios en su misericordia redujo la cautividad en 3 años. Versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, que me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Comentario. Estos versículos son una virtual repetición del segundo libro de Crónicas 36, 22 al 23, lo cual ha dado lugar a especulaciones sobre la común autoridad de los libros de Crónicas y de Esdras. Versículo 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. El regreso a Jerusalén, versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Comentario. Sesbazar es una figura misteriosa mencionada 4 veces en Esdras, pero no aparece en ningún otro lugar del Antiguo Testamento. Su nombre es babilónico, aunque obviamente se trataba de un judío. El término príncipe define con ambigüedad una posición de autoridad, que en 5:14 se señala como la de gobernador. Versículo 9. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Bueno, entonces vemos acá ya el empate que hay entre el segundo libro de Crónicas y Esdras. Esdras es un libro histórico y allí continúa la historia de Israel, pero ya en Babilonia, ¿sí? La deportación, pero también cómo se devuelve otra vez el pueblo de Judá después de 70 años. Aquí no cuentan entonces las cosas que ocurrieron durante esos 70 años, o como dice en el comentario 67, tal vez 67, entre 67 y 70 años que estuvo el pueblo de Judá allí en Babilonia. Podemos ver otros libros como por ejemplo Esther, en donde se habla, y el libro de Daniel también, en donde se habla de las cosas que ocurrieron allí mientras que ellos estuvieron en Babilonia, ¿sí? Entonces, este libro ya lo que hace es un empate de lo que ocurre en el segundo libro de Crónicas y de
cómo se devuelve otra vez el pueblo de Judá a Jerusalén. Eh, entonces, quisiera leerles aquí, tengo como un inicio para entender un poco mejor el libro de Esdras. Entonces dice acá que el autor probablemente es Esdras, como lo decía también acá uno de los comentarios en el versículo 3. La fecha probable de escritura fue entre el 538 al 457 a.C. El tema es el retorno de los exiliados a Jerusalén y la reconstrucción del templo. Y las palabras claves son construir, la mano del Señor y la casa de Dios. Entonces vemos estas referencias acá. Me llamaba la atención mientras que leíamos cómo dice acá en el versículo 1 que despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Entonces es como una referencia, una forma también de ver el toque que Dios le hace a Ciro sin la necesidad de una intervención humana, ¿sí? Entonces despertó Jehová el espíritu de Ciro, o sea, se le reveló en cierta forma. Y también dice, asimismo, o sea, dice en el versículo 5, que entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces vemos otra vez cómo utiliza nuevamente esta frase, cuyo espíritu despertó Dios. Entonces me llamaba la atención eso, y puede ser también una forma en la que nosotros podemos orar, ¿no? Para que sean despertados los espíritus de las personas que no conocen del Señor, ¿sí? O las personas por las que hemos estado orando para que se conviertan. Entonces, eh, vemos que es algo como algo que Dios pone, y si nosotros mismos también nos damos cuenta de nuestra conversión, eh, fue porque Dios despertó, ¿cierto? Nuestro espíritu para poderlo conocer a Él, nos atrajo hacia Él, nos llevó hacia Él. Entonces, esa parte me llamó la atención ahorita que la leíamos. Ver a partir de ese momento, entonces Jerusalén vuelve a ser como la Jerusalén inicial, ¿no? Porque pues lo que yo tengo entendido es que cuando se da la ruptura de Jerusalén es cuando se forma el pueblo de Judá. Sí, sí, Y ya. ahora, pues, Dime. no, pues lo veo yo como también como un retorno al origen, ¿no? De lo que es Jerusalén. Exacto, sí. Aquí hay algo bien tremendo, y es que mientras que el pueblo judío estuvo allí en Babilonia, tuvieron tanto tiempo para reflexionar acerca de la idolatría, porque una de las cuestiones que vemos muy predominante en los reyes, en jueces, eh, y en estos libros después de, o sea, lo que es Josué, jueces y los reyes, es como se levantaba de pronto un líder, sea un juez o un rey, y entonces venía a veces como una cierta rectitud en el pueblo, ¿sí? Pero cuando se levantaba un gobernante malo, en el caso de los jueces, por ejemplo, cuando fallecían los jueces y no había quedado uno disponible para que dirigiera al pueblo, entonces se volvían a la idolatría. Pero entonces, Sí. cuando pasa todo este tiempo que ellos están allí en el exilio y ellos retornan a Jerusalén, cuando viene ese retorno de ellos a Jerusalén, hay un cambio en ellos, hay un cambio y cesa toda la idolatría. O sea, a partir de aquí, de ese regreso de ellos a Judá, nosotros vemos a un judío que ya no tiene esa costumbre de seguir los dioses ajenos. Hasta el día de hoy los judíos ortodoxos no tienen ningún tipo de idolatría, sino que ellos solamente Dios, Dios, Dios. ¿Sí? Entonces vemos un cambio radical ya en esta parte, en la historia de Judá, que pues llama bastante la atención, ¿no? Pero fue necesario
que le pasaran cosas muy, muy terribles. Y todo esto también tiene que ver con profecías y cosas que se hablaron por boca de los profetas. El mismo Moisés eh, habla de estas cosas que van a ocurrir, ¿sí? Se hacen oraciones, el Salomón también, cuando él consagra la casa de Dios allí en Judá, él habla acerca de estas cosas que pueden pasar a causa pues, del pecado del pueblo, del pecado de todo Judá, porque pues estaban encabezados por los reyes y por los jueces en esa época, ¿no? Sí. Entonces vemos un cambio, una transformación en todo eso, en toda la parte del dejar la idolatría. Está como si estuviéramos viviendo ese tiempo de vivir en el pueblo de Babilonia y también tener como tanto tiempo para recapacitar acerca de la idolatría, ¿no? Sí, Y cómo Job empieza también a despertar él por su cuenta y no por las fuerzas humanas, como el espíritu de muchas personas. sí, sí, fíjate que, y podemos mirarlo también en Apocalipsis, cómo se hace una referencia a las ciudades como con ciertos tipos de pecado. Entonces, por ejemplo, se habla de Egipto como el mundo, ¿sí? Sí, Como ese espíritu del mundo. Se habla de Babilonia como el espíritu religioso, como el espíritu de la idolatría. Entonces es allí, precisamente en Babilonia, donde se muere esa idolatría, ya retornando a Jerusalén. Y se habla también, por ejemplo, de Sodoma y de Gomorra como las ciudades de la inmoralidad sexual. Entonces se hacen referencia a esas ciudades ya cuando vamos y miramos en Apocalipsis, eh, de cómo estas ciudades son una representación espiritual también de cosas que, y de pecados que son muy graves delante del Señor y de cosas que uno tiene que dejar purificarse de eso, santificarse, ser libre de estas cosas. Entonces, tres, veamos tres espíritus: el espíritu del mundo, sí. el espíritu de la inmoralidad sexual y la idolatría. Entonces, Ujú. es bien profundo esa parte, pero muy Pero importante.